Puedo terminarla, ¿no? Pero viviendo en el Espíritu. Sí, pero era viviendo en el Espíritu, correcto, hermano. ¿Sí? O sea, lo que hemos visto es eso, justamente un avance de la vida cristiana. Es decir, yo escucho el Evangelio, ¿sí? Reconozco que soy pecador. Luego, ¿qué sigue? Pero hay esperanza para mí. Amén. Hay salvación, ¿sí? Pero por medio de la fe, no por las obras de la ley, ¿sí? Luego me encuentro en una situación que aunque he sido justificado y aunque la salvación y ya tengo fe en todo ello, me doy cuenta de que en mí hay algo que se opone a la ley de Dios, por lo cual tengo que batallar todo el tiempo. Dice, miserable de mí, dice, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? La figura que toma, dicen Pablo, es esta, ¿no? La de... Solían poner a una persona muerta, atada a una persona viva, a un preso, para matarlo. Esa era la condena, para terminar de matarlo. Y el muerto iba descomponiéndose ahí, y este hombre estaba pegado a eso. Pues, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está haciendo referencia a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y entonces de ahí él entra con lo que habló nuestra hermana de lo que es la vida en el Espíritu. Se da cuenta que no es solamente es lo que hace morir lo terrenal o esa naturaleza pecaminosa, es una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, lo cual le dice, no andamos según la carne. ¿Quién me define qué es la carne? El mundo. No. El pecado. Porque recuerda que Santiago dijo, enemigos son la carne, el mundo, perdón, Juan, la carne, el mundo y el diablo. Tres enemigos, ¿no? Son diferentes, separados. Sí. La carne se habla de la naturaleza humana, es decir, todo lo que es hecho basado en nuestro esfuerzo humano, sea pensamientos, ideas, esfuerzo humano, todo lo que hagamos no bajo la dirección de Dios es según la carne, ¿sí? O sea, la religiosidad también puede ser según la carne. Podemos venir a la iglesia y hacer todo como una persona convertida, pero sin embargo puede ser simplemente de la pura carne. Puede darse también eso, ¿ok? Ahora bien, eso es lo que nos llevó el esto de nuestra hermana Rocío la semana pasada. La vida en el Espíritu es lo que nos hace andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ustedes recordarán en Ezequiel 36 que dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que anden en mis estatutos y mis caminos. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿No lo recuerdan? ¿Sí? Sí. O sea, el Señor hace por medio de ese espíritu que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. ¿Qué más vimos en el 8? No terminamos, ¿no? Pero bueno, ahí está el famoso versículo que todos lo tomamos, ¿sí? 8:30, ¿o no? Perdón, 8:28. Sí, porque lo leyó al final. Lo leyó al final, güey. Que dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, los que son llamados. Ahora bien, yo le voy a decir algo aquí, hermanos. Acá dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Lo veo con ganas de decirlo. Dígalo, hermano, que lo veo ahí. Así el propósito es de que aceptamos a Cristo, mantenernos en santidad, pues, y llevar su buena nueva de salvación, que es lo más clave La salvación en la vida cristiana de nosotros. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Más nadie? Padre, ¿te veo con ganas también? ¿Sí? Te veo. Pues yo más creo también para la alabanza de Él. Para no hacer su gloria. Ok. Ahora bien, ¿saben la respuesta dónde está? En el versículo siguiente. Mírenlo. ¿Qué dice así? Dice que
a los que son llamados, ¿no? Conforme a su propósito son llamados. Ahora, vamos a ver cuál es el propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Este es el propósito. Que los llamó y nos predestinó, ¿para qué? Fuesen hechos a la imagen de su Hijo. De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. O sea, que el propósito de Dios, ¿cuál es, hermano? Todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? A los que ellos conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios es cuando nos llama, es predestinarnos para ser hechos a la imagen de Cristo. Es decir, Dios va a hacer todas las cosas con un solo propósito. Moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Ahora bien, Dios va a utilizar cualquier cosa para lograr ese objetivo. ¿Sí? Por eso, y luego dice, bueno, y al final me pueden pasar muchas cosas, pero ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Qué? No, ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quien no escatimó a su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Bueno, Así es. entonces, bueno, el capítulo 8 es tremendo, ¿no? Ahora, hoy viene el capítulo 9 y le voy a dar ese a nuestro hermano Marco. Adelante, esperamos con ansia, hermano, ¿qué nos trajo para nosotros? Lo único, hermano, es eso de que sí ponían un cadáver hablado de como el castigo. Eso sí no me la sabía. No lo sabía, sí, hay un comentario que dice que era sobre eso, que de lo que se estaba refiriendo era un tipo de muerte que hacían sí, castigaban a los presos de ese modo. ¿En serio? Que amarraban Yo no lo sabía. el muerto y dicen así. No, ¿No lo habías oído? O sea que al que castigaban lo amarraban con el muerto. Con el muerto, exacto. Y de ahí ¿Usted sabía eso, no? él se iba descomponiendo hasta que al final lo mataba la misma... Sí, sí, el pastor Mauricio nos enseñó, él nos dijo eso. Pero acuérdense que es una... Dicen, pero no podemos confirmarlo. Una metáfora. No una metáfora, sino que algunos aplican eso, como eso era algo que se hacía, que Pablo se estaba refiriendo. Para hacer para recordar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estaba usando esa figura ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte. Pero básicamente, en realidad, lo que estaba diciendo es que, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Se me están llevando a la clase de hermano Marco. No está bien. Es verdad. No, Marco, tranquilo. Estoy muy confundido porque este capítulo está muy extenso, que no sé por dónde empezar. Pero lo que más me llama la atención es la actitud de Pablo. Sabemos que Pablo antes de su conversión conocía completamente la ley. Sí. Entonces ahora él descubre o cree en Jesús. Tiene el contacto directo con él, Dios lo escoge y lo manda a predicar. Pero lo más difícil ahora es que él tiene que hablarle a su pueblo, tiene que empezarle a hablar a los israelitas. Entonces imagínate él toda una vida siendo bajo la ley, luego demostrar que están equivocados de la ley, tiene que enseñar completamente y es difícil. Y por donde quiera, no sé por dónde empezar. Y como que aflora más también el amor de él hacia los judíos, hacia el pueblo. Sí, porque es su judío, entonces explica que son el pueblo escogido, Ajá. pero no porque son el pueblo escogido todos son israelitas o no todos son descendientes de Abraham. O como podemos ver, Abraham tuvo 2 hijos, pero no son de la promesa de Dios, sino por Isaac. Así es. Y después de Isaac, después viene también a los hijos de Jacob. Así es. Donde dice que el menor, el último va a servir el segundo va a servir al primero. Y ya me sé, ok. Sí, el mayor servirá al menor. Sí. Entonces también vemos, ¿por dónde empiezo? Empiece por el capítulo, por el verso 1, ¿qué le parece? Ok, Claro. ok, empecemos, vamos a leer Romanos 9, capítulo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley
y el culto y las promesas. Mas ¿quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Okay. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac y será llamada descendencia. Ya se me olvidó. Okay. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo, sino también cuando Rebeca concibió en uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Vemos a Dios cuando llama a una persona, llama por diferentes propósitos. Más adelante vemos que a uno los llama como al faraón, le endureció el corazón, pero con un propósito también. Le dio la oportunidad de que se arrepintiera, le dio pruebas para que se arrepintiera, pero el faraón más se endureció y no siguió las cosas de Dios hasta que se vio derrotado. En cambio también vemos a Jonás, cuando lo manda con otro rey, el rey de Nínive, y el rey de Nínive sí escucha a Jonás, y este rey pone en ayuno a todo su pueblo y hasta los animales. Vemos que Dios siempre busca dar la oportunidad de que te endurece el corazón, pero lo que siempre busca es que tú busques el arrepentimiento y busques de Él. Y hay veces que lo vemos en muchas personas que a veces tienen mucho éxito, digamos dinero, conocimiento, muy brillantes en su mente, pero nunca aceptan a Dios y la vida continúa. Dios te deja, te abandona hasta que llegas, tú eres mortal, se acaba tu vida, te vuelves enfermo, con padecimientos, y si nunca te arrepentiste, nunca buscaste a Dios, no tuviste nada. Dios siempre busca el arrepentimiento. También lo vemos en Abraham, cuando fue bueno, es más adelante este pasaje. Estamos en el 12. Y le dijo, el mayor será el menor. Como está escrito, a Jacob amó y a Esaú aborrecí. Pero aquí la escritura dice que todavía ni siquiera nacían y ya Dios había escogido a uno. Y cuando tú ves eso, dices, bueno, ¿cómo va a ser posible? Pero no está hablando de las personas, sino de la descendencia que va a haber de ellos. Vemos que, más adelante vemos que los hijos, los descendientes de Jacob, es donde vienen las 12 tribus, vienen los patriarcas, viene toda la historia, y en cambio de Esaú vienen las otras, los moabitas o los otros descendientes que Dios aborrece porque no hicieron lo que Él. Claro, no era el propósito de Dios. No era el propósito de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. De ahí vemos también como cuando Abraham, cuando iba a destruir Sodoma, que le dijo, Señor, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra si hay tanta gente? Déjame busco siquiera 50.
ten misericordia. Ok, le dio la oportunidad y nunca fue y tuvo misericordia de Dios, pero no encontró. Abraham los 10, los 50, después se bajó a todo hasta que nada más sacó a la esposa de Lot, a Lot y su esposa, y aún en el camino les dio la oportunidad de que tuvieran arrepentimiento, pero no lo tuvieron. Uno, sí. Y Dios siempre nos da la oportunidad de que tengamos el arrepentimiento, nos deja. Y aquí dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que de Dios tiene misericordia. Mucho a veces, ¿cómo está Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo compadezca. O sea, que nadie le va a imponer al Señor lo que él tiene que hacer. No, a veces que por más que corras o quieras hacer las cosas, no depende de ti, depende de la misericordia de Dios. Y lo vemos que Él, por misericordia, nos mandó a su Hijo. Porque anteriormente íbamos con la ley, pero Dios tuvo misericordia y nos mandó a su Hijo para... sí, ok. Pero aquí dice que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Pero también en otra parte de la Biblia dice que Dios tiene misericordia de todos. Sí, pero Él tiene misericordia de quien Él quiera, o sea, tiene de todos. Pero en este caso en particular lo que dice, a quien Él quiera también. O sea, Él tiene misericordia de todos, pero hace énfasis, ¿no? Que tengo misericordia de quien yo quiera. No es que Él sea injusto, por eso dice, no es que Dios sea injusto, sino que porque el pueblo de Israel alcanzaron misericordia, pero rechazaron la misericordia de Jehová, porque ellos optaron por sus vidas, por su estilo pecaminoso, no se apegaron ni siquiera a la ley como deberían de haber sido apegados. Para toda la humanidad. Amén. Él nos da la oportunidad a todos, pero nosotros como humanos siempre tendemos a jugarnos todos los pasajes de la Biblia, tendemos a ser duros o a no. Y ahí creo, lo que yo puedo entender es que cuando dice, yo tengo misericordia, que todavía, o sea, lo dejo, pero esa misericordia, porque estamos nosotros como, no, todavía no. Pero Él ya entonces fija tus ojos en ti y tiene misericordia, te da, extiende más su misericordia, pero desde luego es para todos, mandó a todos, ¿no? Sin excepción de personas. Pero ya, como que uno se endurece o uno, pero Él tiene misericordia, ahí está. No lo merecemos, porque misericordia es regalo, no lo merecemos, pero ya se fijó ahí en ti y ya tiene más misericordia. Ahora podemos leer el 17, lo que acabamos de hablar. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y lo vimos claramente. Puso al Faraón como rey, como Faraón, el más grande de ese tiempo, para mostrar el propósito de Dios sobre el Faraón, el más grande. Le dio la oportunidad de que se arrepintiera, que cambiara su actitud, le mandó plagas, le mandó a Moisés, pero nunca cambió. Pero Dios te da la oportunidad, lo usó para mostrar su poder, su gloria. ¿Sí me explico? Sí. Okay. De manera de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Si tú no quieres, Dios te deja, te abandona, te deja que te siga endureciendo el corazón a ver hasta dónde llegas. Y en el versículo dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha podido con la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes confrontar a Dios? Sí. ¿Cómo puedes ponerte a pelear con Dios? Nadie. No, pues no. Es inútil, tonto. Y es que Pablo también, hermano Marco, Pablo hace una introducción muy bonita en ese capítulo. Sí. Porque él dice, ahí nos lleva, que se reconoce como anatema, dice, para sus hermanos en la carne. Pero en lo concreto es que no, ya conociendo a Cristo no podemos vivir separados de Cristo. Dice, por más que yo ame a mis hermanos israelitas, porque habla de Israel, Sí. porque eran el pueblo elegido por Dios, eran Sí, la promesa. es lo que Todo está era para diciendo, ellos. toda la descendencia, la ley, las promesas, la descendencia de Jesús viene del pueblo de Israel. Pero también dice que no todo el que viene de Israel es israelita. Entonces pone ejemplo, vienen los descendientes de Abraham, y los descendientes de Abraham todos son considerados israelitas, sino solamente por medio de Isaac. Pero ni aún Pablo, ni aún el mismo apóstol, él no entendía tampoco. Tú no estas cosas. entendía. No. Por eso O empecé sea, diciendo, conociendo imagínate la Pablo, ley. cuando empezó a predicar, él era de la ley. De repente tiene la confrontación con Jesús, entonces él ya tiene que empezar a convencer a su propio pueblo dando las enseñanzas, enseñando lo que es realmente la voluntad de Dios. Bueno, entonces ahí es donde entra el versículo 16, que ese pueblo estaba errado, porque el mismo versículo, el versículo 16 dice que, así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí. Ese es el problema que nosotros tenemos en la actualidad, que no nos estamos sometiendo realmente a la palabra de Dios, sino que estamos haciendo las cosas que creemos que son las correctas y estamos dejando a un lado su santidad, porque nosotros queremos correr, queremos hacer las cosas, pero no estamos consultando con Dios que si realmente eso le agrada a Él. O sea, hay muchos tropiezos en esta vida. Pero, por ejemplo, esta es nuestra casa. Aquí comemos, aquí dormimos, aquí nos alimentamos de la palabra del Señor. No tenemos otro lugar. En realidad no tenemos otro lugar. Entonces, pero yo quiero comer más y alimentarme más yendo, por ejemplo, a otro lugar. No, no es así, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermano, lo que quiere también decir yo, como lo leo ahí, es que Dios está usando todas las situaciones para nosotros. Ahí si se notan, dice que levantó a Faraón así, pero lo levantó sabiendo que él iba a ser así. Sí. Sabiendo eso, lo usó para traer su propósito para pasar. Y si uno nota como termina Pablo aquí, dice que como Dios puede ser que está usando estas situaciones para hacer una cosa. Y con eso sabemos, no es que Dios está, vamos a ponerle, forzando a alguien a hacer mal o estar duro. Y no es así. No, lo que está diciendo es que Dios está usando esas situaciones para traer lo que quiere Él. Claro, Es lo para que- su propósito. Sí. Sí, porque todo es para su propósito. El versículo que sigue. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde todo el tiempo. Entonces el Señor ha tenido que usar diferentes herramientas para ponerlo en su lugar Definitivamente. a través de los tiempos. Entonces, ¿sabes? Para que lo vea. La promesa era para ellos. Es que Creo no- que hasta el día de hoy nunca lo desechó, hasta Cristo. Amén. Bueno, pasemos al capítulo 21 que me llama la atención. Versículo 21. Versículo 21 que dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea,
Dios está, Pablo está comparando al alfarero con Dios. Un alfarero tiene el barro, puede hacer muchas cosas lo que le plazca, él es el maestro. Claro. Puede hacer un florero bonito donde la señora pone las flores o la que sea, o puede hacer tazas bonitas, una olla para cocer comida, estofado, lo que sea, tiene la potestad. O también puede hacer una vasija para darle de comer al perro, Sí. o al gato, y es del mismo barro. Pero esa es la creación, y el barro no le va a reclamar a mí por qué me hiciste florero y a él me hiciste una vasija corriente, fea, ni siquiera pintaste. Pero exactamente es lo mismo de Dios en la creación. A Dios hace a cada uno de nosotros con distinto propósito. A uno lo hace inteligente, guapo, mujeres hermosas, bellas, de todo. Pero cada una tiene un propósito, todo es hecho por el mismo Dios. Y nadie tiene por qué reclamarte a mí por qué me hiciste moreno, por qué me hiciste chaparro, por qué me hiciste gordo. Todos tenemos un propósito y tenemos que preguntarle a Dios cuál es su propósito y adaptarnos al propósito que tiene Dios en nosotros. Claro. Y alcanzar la misericordia que Él. No podemos reclamarle absolutamente nada. Como dijimos, no podemos discutir con Dios. Él es Dios. Él es Dios. Sí. Él tomó la decisión de hacernos así y así somos. Pero dice, uno para honra, otro para deshonra. Usted habló de la olla, una olla bien bonita, bien preparada, y la segunda olla la hace con un hueco en el fondo. La deshonra porque no puede hacer su sopa, pero ahí viene, ¿y qué hace? Lo usa como macetero. Okay. Una vez encontré, ahorita me recordó una parábola de ¿cómo se llama? De una maceta una olla que estaba agujerada. Entonces siempre estaba triste porque cuando llegaba la persona que le llevaba el agua, llegaba sin agua, estaba triste. La olla hasta reclamó, pero después agradecieron porque por donde pasaba la olla, todas las plantas estaban hermosas. La regaba a su paso, o sea, no porque tuviera un hoyo estaba defectuosa, tenía un propósito. Sí. Y a veces también nosotros así tenemos que ver qué debilidad tenemos, o muchas veces el pecado que llevamos por dentro cuando lo expresamos o damos a entender que estuvimos un error, puede ser para edificación de otras personas. Así es. No es porque nosotros hayamos querido o simplemente estuvimos predestinados para enseñar a otras personas que todavía no dan el paso, no se convencen del propósito de Dios con ellos. Así es. No es cierto, está bien lo de la olla, ¿no? Porque sí es un buen ejemplo. Sí. O sea, no porque la olla tiene un hueco abajo no sirve. Hubo un propósito para esa olla. O sea, de darle de beber a esas plantitas que estaban con sed. A veces que lo pones en la olla hasta te bañas ahí. Esta ya no sirve de regadera. Sí. También con las personas, no porque somos feos o somos algo, no servimos para. No, todos tenemos un Yo propósito. puedo ser fea de físico, que no puedo ir a un modelaje, pero puedo dirigir eso. No se azote, o hacer hermana, un no se vestido, o azote. hacer algo diferente. ¿Qué digo, no? Que no se azote. Por eso mismo también somos el cuerpo de Cristo, Amén. porque nos forma de tal manera que servimos para una cosa y otros servimos para otra cosa. Sí. Entonces, Sí. por eso mismo da la comparación con el cuerpo de Cristo, porque somos parte importante del cuerpo. Amén. Amén. Unos enseñando, otros yendo a evangelizar, otros el pastor, o sea, todos tenemos algo importante que hacer, desarrollar en esta vida, porque para eso nos creó. Sí. Así es. Bueno, continuemos. Ok, el 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Sí me quedé pensando mucho, no sé por dónde empezar. Lo dejamos pendiente.
¿O alguien quiere comentar algo sobre este? No se salte. No hay que aprender. No, pues de una vez. Sí, sin miedo. No, ¿cuál es el tema, Marco? De lo que si estamos Dios- hablando. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la preparados para destrucción. Con vasos de ira preparados. Sí, pero el pastor, por ejemplo, pregunta cuál es el tema en sí, o sea, cuál es el enfoque realmente en la ¿Qué clase. está hablando? Te voy a ayudar un poquito. Ok. Básicamente, con todo lo que está diciendo Pablo, está hablando sobre algo que no lo dice ahí, pero es una referencia, es a la soberanía de Dios. Y eso ha causado mucha dificultad en los teólogos, se puede decir. ¿Por qué? Porque han utilizado esto para decir que Dios escogió a unos para perdición y a otros para salvación. Y bueno, y Él lo quiso hacer, ¿quién le va a decir algo? Entonces, si nosotros creímos, es porque Dios de antemano dijo, bueno, yo ya vi, quiero que Marcos sea salvo. En tal año, él va a ser salvo. Ah, pero vi a Juan Felipe tal, a ese no quiero que sea salvo, simplemente él no va a ser salvo. Y haga lo que haga, ese hombre no va a ser salvo porque Dios ya determinó eso. Eso es parte de la soberanía de Dios. Ahora, Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es soberano. Sí, Y es lo que está diciendo. Pero Dios quiere que todos sean salvos, porque también dice la Escritura, dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea sea salvo. ¿Ok? Y es lo que me quedo así Pero confundido. dice que también, por eso digo que la escritura es bonito entenderla. Sí, pero que Dios te después endurece. Dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, El que en Él no crea. digo, todo Es aquel el que ejemplo que pusimos del faraón. Ujú. Al faraón lo engrandeció en el máximo Ujú. y le mandó 10 pruebas para que él entendiera. Y no entendió. No. Se endureció su corazón, pero el propósito de Dios era que también entendiera, le dio la oportunidad de arrepentirse y que creyera en Dios. Ok, Moisés, saca a tu pueblo, Así vete, pero jamás entendió. Pero el propósito de Dios es que todo, también lo vemos en Abraham, que el Señor, hay 20, ok, tráetelos, pero no creyeron, se quedaron. Así le pasó al pueblo de Israel. Sí. No creyeron. No creyeron. Y mandó a su hijo. Entonces, pero él dijo, para que todo aquel que en él crea, entonces dio la oportunidad a todo el mundo. O sea, no le dijo al hermano Marco Ramírez o al hermano Carlos, no, tienes que creer ya. No, él vino. Y tenemos que creer en él si nosotros realmente lo hubiéramos aceptado. Pero no lo rechazamos. ¿Sí, hermano? En una escritura, déjame ver dónde está, pero dice que donde está hablando Dios que salvó, que dejó 7,000 hombres. Sí. ah, Que no hablaron su que nombre no ya te vale. Eso está diciendo que era por gracia, pero también no los forzó, No. pero les dio la gracia para ser así. Ujú. Y los hombres como el perro, no le dio tanto gracia, pero él es el que hizo la decisión De ser así. De ser así. Y también, si te fijas, como dice la palabra, que Dios quiere que todos se salven. Ujú. Y eso es como, dice la palabra que Dios es the beginning and the end, ¿verdad? Y entre el medio ahí hay todas las soluciones que hay. Y ustedes y yo tengo la oportunidad de hacer lo que hay ahí. Ujú. Y no te va a parar, pero sí, en veces te va a dar gracia a otras cosas y otras no. Claro. Si yo trato de ser una persona que no me hizo, no me va a dar esa gracia para hacer eso. Pero si tengo cómo hacer algo, me va a dar la gracia para hacer eso. Pero no para todo. Y así es la vida, ¿verdad? Eso es lo que voy a decir también. Uno tiene el día de nacer y el día de morir, que es lo que puede Dios, el principio y el fin. En el medio está el albedrío.
el predestino de Dios sí, que hizo toda esa línea. Lo que es nosotros, porque lo que decía, si hay predestino no hay albedrío ya, Claro. pero ese lapso es donde escogemos y decidimos. Él todas las cosas las hizo buenas. Con un propósito. A ver, hermano, una pregunta entonces. Entonces, ¿por qué dijo el Señor a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Es injusto Dios o qué? Perdón, cuando dijo el mayor servirá al menor. Acuérdate que lo que dice Sí, que sí, él no sí, habían sí. hecho nada. No habían hecho nada. No estaba hablando de los hombres. ¿Ah? No estaba hablando de los hombres. ¿De qué? De la descendencia. Sí. No, Más adelante. O sea, cuando habla aquí en el verso, miren aquí, cuando dice, el verso 12 dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Al menor, ¿A sí. quién le dijo eso? ¿Recuerdan? A Rebeca. A Rebeca le dijo, el mayor servirá al menor. Ok. Sí, o sea, Jacob iba a ser el menor, pero sin embargo él iba a ser el por el que Dios iba a ser iba a continuar su promesa. Ajá. Ahora bien, y seguido, ¿qué dice? Como está escrito, a Jacob amé, Y a Esaú aborrecí. Ok. Es que está difícil entender porque no puede aborrecer, sino... Pero eso es lo que dice la Es lo que escritura, dice ¿o la no? escritura. ¿O de dónde lo sacó? Sí, Pero no está hablando ahí como si... pero dice todavía ni siquiera nacía. Ok. Pues no hacía ni bien ni mal. Y ya Dios había predestinado a uno y a otro. Y de Jacob viene la descendencia de, Ok. de Israel. Pero en la vida de ellos no era así. No, uno no estaba arriba del otro. En verdad, hasta uno tenía miedo del otro. Ujú. ¿Verdad? So, no estaba hablando ahí de esos dos hombres. Sino de la descendencia de las familias que van a tener ellos. Sí. Ujú. De la descendencia de Saúl vienen otras tribus que Dios hasta la fecha siguen peleando. No han seguido no han entendido la misericordia de Dios. No se han querido, ¿cómo se dice? Creer. Ujú. Y en cambio De la descendencia de Jacob. viene todo. De lo que iba a Vienen los pasar en el patriarcas, futuro, ¿verdad? viene todo. Vienen las Claro, tribus, porque viene todo. ¿de dónde sacó Pablo esa referencia? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. De lo que le dijo el Señor a Rebeca en Génesis, ahí sí, pues en Génesis. No, porque eso está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 1. ¿Qué dice? Léanlo. El amor de Jehová por Jacob, Malaquías 1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. ¿No? Ahí está. Sí, es que... Ahora bien, pero continuamos, ¿por qué? Porque en realidad lo quiero hacer pensar, hermano. Sí, ¿sí? es que ¿Sí? esa palabra yo hasta pensé que estaba mal escrita, aborrecí. Ok, a Esaú aborrecí, dice, y convertí, fíjense, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ok, acá vemos el juicio de Dios contra Esaú. Cuando Edom dijere, Edom es Esaú, la descendencia de Esaú. ¿sí? Esaú, sí. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. ¿Qué ven ustedes aquí, hermanos? Volver, ok. Arrepentimiento. Nos hemos empobrecido, pero ahora vamos a edificar nuevamente. Ellos están recibiendo el juicio de Dios y ellos dicen, estamos arruinados, pero ahora vamos a levantarnos. Eso es altivez. Es altivez porque no muestran Ningún ponen a Dios por arrepentimiento. delante. ¿Sí? Ahora sigamos. Luego dice, volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis,
sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? La altivez de Edom. O sea, no fue algo que Dios dijo, bueno, me place que Saúl sea malvado y yo lo voy a tener como un instrumento de maldad. No, ellos eran arrogantes. Ellos, aunque recibieron el juicio de Dios, no se humillaron, sino decían, lo volvemos a edificar, ¿cuál es el problema? Y el Señor que dice, bueno, así edifiquen, lo volveré a destruir, porque estoy enojado con ellos para siempre. Pero es por su altivez. Tenía la mentalidad de Caín. Algo, exacto, sí, exacto. Rebelión. Rebelión. Entonces, aunque da la impresión el capítulo 9 de que Dios escogió instrumentos, porque de ahí viene el hipercalvinismo, hermano. Y es algo de lo cual yo quiero hacer referencia. ¿Por qué? Porque el calvinismo predica de que tú fuiste escogido para salvación y al final si tú vas a predicarle a alguien, puede que esa persona no sea salva y así que no, si no es salva no te va a oír. Así que, entonces, eso también nos hace arrogantes porque esa teología te hace pensar de que, no, Dios me escogió a mí. Pero debo ser algo especial. Pero también está triste que no podemos... Sin embargo, pero la teología reformada está fuerte, hermano. Sí, porque... Ahorita hay predicadores conocidos y están predicando eso. Que Israel ha sido desechado y se basan en el capítulo 9 de... Pues es ahí donde entramos, hermano, que es donde estamos diciendo entonces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Calvino es como cualquiera de nosotros. Fue como cualquiera, o sea, fue un ser humano mortal, ni siquiera fue un santo, fue un historiador, como Josefo. Entonces, no. El Calvino fue de los reformadores, sí, como ustedes. Fue sacerdote. Fue reformador. Sí, pero lo que le quiero decir es que también él fue una persona con sus errores, defectos y virtudes. O sea, no fue una persona que realmente fue movida por el Espíritu Santo, así como un pastor que realmente le pide al Señor. Pero es que Dios no miente, no echa mentiras. Dice que quiere todos que eran salvos. Amén. Eso es lo que quiere decir. Sí. Eso quiero decir, vamos a ponerle, en más final dice que usted tiene una decisión a hacer. No es Dios que lo va a hacer. Él te dice que Él quiere que eras salvo. Si usted no lo hace, es decisión tuya. Y eso está clarito ahí, nomás con esa escritura. Pero es que este pasaje nos está diciendo que Dios, antes de que ellos hicieran algo, ya había querido a uno y aborrecido a otro. No es predestined, No se concuerda. Predestinado. Soberanía y responsabilidad humana, sí. Si, por ejemplo, en lo material, yo traigo manzanas y le digo, hermanos, aquí traje manzanas para todos. Está en cada uno si la toma o la deja. Así es la salvación de los dos. Aquí está para todos, está en nosotros si la tomamos o no la tomamos. Porque Dios no puede ser Pero te faltó decir algo. Aquí están estas manzanas, pero esta está ya podrida. Esta ya no sirve. Y entonces este pasaje también nos está hablando más o menos así. No, pero que dice, al que yo escogí, a que aborrecí. Como dice Dios quiere todos que se salven. Sí. Si Él dice eso es la palabra. No hay nada diferente de eso. Y si le pones algo más, está mal, ¿verdad? Si le quitas algo, está mal también. Eso lo que dice es clarito. No hay nada diferente ahí. El corazón del hombre es de continuo al mal. Ya depende de nuestro corazón. Si nos humillamos, si reconocemos, eso ya está en nosotros. Y por eso dice en Salmos que le pidamos al Señor cómo guarda nuestro corazón. Porque perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces todo, ahí está, lo tomamos. Eso depende de cada ser humano. Otra cosa que quiero decir, todo lo que está escrito aquí está perfecto. Sí. Amén. No lo hicieron mal, no está ni una palabra afuera de donde debería de estar. Todo está perfecto aquí. Amén. Uno nomás necesita, como dice, buscarlo. Amén, así es. ¿Verdad?
necesitan buscar por qué dice eso, por qué dice el otro. Y en verdad, en veces no vas a estar listo para oírlo, pero va a llegar un tiempo cuando sí vas a entender mejor. Amén. Y dice que lo que no entendamos aquí, podamos entender lo más importante que para mí. Tal vez no soy de mucha letra, de mucho estudio, pero lo más importante es entender la salvación. Y si no podemos entender más, pues si damos al Espíritu Santo, que es el que nos puede revelar el Espíritu Santo, nos puede hablar, y dice que solo Él puede revelar. Sí. Todas ocultas, solamente Él. Y lo que no entendamos aquí, pero allá. No sepamos que tenemos la salvación y ya no nos hacemos tanto porque no entendemos. Si lo ponemos en detalle, yo soy perfecto como dice la hermana, la salvación, hagamos lo que dice la palabra en santidad, lo que es lo más importante, y ya lo que no entendamos, bueno, pues, cada uno, pero no somos del Señor de Cristo, ¿sabes? Y lo más importante es la base de la salvación. Yo le voy a decir, pero no te preocupes por eso, porque yo lo que le estoy ofreciendo es la salvación, vida eterna conmigo. Eso es lo que voy a decir. Marco, continúe. Sigue, Hey, disculpe. dale, Marco. Se me está... Te tocó un capítulo difícil. Está difícil, bien difícil. Lo estudié toda la semana y se me fue. Ok. Ok, sigue. A los cuales también Dios, bueno, continuemos con el capítulo, versículo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, para con los vasos de la misericordia, para que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada. Y a la no amada, Amada, sí, es. Se me pasaron los ejemplos donde pone ese ejemplo Dios despreció una, pero la volvió a llamar. Se me fue. Continuamos. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Mas pues diremos que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y que el que creyere en él no será avergonzado. Aquí vemos claramente que, como dice, que el pueblo de Israel seguía la ley. ¿Cómo dice? ¿Cómo está? Por obras. O sea, los israelitas seguían la ley por obras, mas no por la fe. Entonces Dios pone a Jesús en Sión como piedra de tropiezo para ellos, para que entiendan que no es por
O sea, ellos iban todo lo hacían por medio de la ley, por obras, pero ya está Jesús. Es la piedra angular, la piedra de tropiezo, como quieran. Dios puso esa para que todo lo que contradice toda la ley o completa la ley, no sé cómo explicarlo. Porque también esa piedra terminó la ley y comenzó la gracia. ¿Quién me ayuda? La ley, claro, hermano. En realidad la ley no ha terminado. Recuerda que Jesús dijo, en Mateo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Cuando se refiere a la ley y los profetas está a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sí. ¿Sí? Es decir, porque dice que ni una tilde ni una jota pasará de la ley, dice. O sea, cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Entonces, Dios no ha abolido la ley, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que ellos no pudieron entender eso. Por ejemplo, por decir, cuando ellos veían que al matar un corderito, ellos sacrificaban un cordero y este cordero les quitaba los pecados, les limpiaba de pecado. Eso estaba apuntando al cumplimiento que sería, eso era una sombra, como dice Pablo, de lo que habría de venir. Pero ellos se aferraron a esas cosas. Ellos no podían entender, es como decir, hermano, ellos no podían entender lo espiritual de la palabra de Dios. Ellos lo vieron de la manera literal, humanamente, como decir, se podía decir, como dice el apóstol Pablo, en la carne lo vieron. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, y para él son locura, no las puede comprender. Entonces, eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Ahora, hay una manera de comprender. ¿Y cuál es? Es a través de la fe. Por medio de la fe. Como dice, está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, la salvación es por la fe. Ahora, Dios no ha cambiado su ley ni la ha desechado. No, sí, la ley está escrita aquí y es útil para, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprendernos, instruirnos, ¿no? Útil para todas esas cosas a fin de capacitarnos a nosotros, de hacernos madurar. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y toda es útil, ¿no? Como dice Corintios 10, dice que estas cosas fueron escritas para que nos sirvan de ejemplo a nosotros. O sea, la ley es buena, santa y perfecta, dice. Sí es buena. Solo que hay que interpretarla de acuerdo en el Espíritu. Yo pienso que también lo que dice es que el único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Esa es la demostración. Jesucristo pudo cumplir la ley y que nosotros jamás vamos a poder cumplir. Y gracias a Él es que nosotros por gracia somos justificados delante del Señor. O sea, es lo único que nosotros tenemos. Ellos aún querían conseguirlo, o sea, su bendición de acuerdo a sus obras. Seguían empeñados en eso. Y no es por sus obras, era por la fe. Por la gracia. O sea, ellos tenían ese empeño en hacer obras, y así iban por el camino equivocado. Después realmente es con fe. Bueno, creo que hemos terminado el capítulo. Muy bien, interesante, hermano. Está bien complicado, tiene mucho. Pues de eso se trata, que el Señor nos reta realmente a que... Claro, investigar, a escudriñar. Y nos dice, hey, búsquenme, mírenme. Por eso ese pueblo de Israel fracasó porque no perseveraban. Ellos querían hacer las cosas a su manera. Por eso este capítulo 9 y el 10 casi van de la mano. O sea, por la misma dureza de ese pueblo. Todavía lo podemos ver, en el pueblo de Israel siguen clamando y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero todavía no aceptan a Jesús. Todavía no. Sean hermanos estudiosos de la palabra en esta época. Y cuando Pablo le dio esa información, quedaron todos confundidos entre nosotros. Sí. Y en este pasaje ellos vemos... entendieron que como la gracia sobreabunda, pues si la gracia sobreabunda vamos a pecar más. ¿Verdad? Y que Dios nos va a perdonar.
y que seguían haciendo lo malo, porque entendieron mal el